Saludos amigas y amigos, bienvenidos aquí a Mundo Legal. Es un placer para mí, una servidora de todos ustedes, Raiza Castillo, estar de nuevo con todos ustedes en su programa Mundo Legal. En el día de hoy quiero hablar de dos asuntos que son importantes, que son derechos que le otorga la ley de la nación y del estado de Nueva York, y que muchos de ustedes no están al tanto de que tienen estos derechos. Dos cosas vamos a conversar en el día de hoy. La primera es el derecho a la nacionalidad por herencia, ¿no? Ustedes quizás han oído este concepto, pero no saben exactamente de qué se trata y de cómo se puede adquirir el derecho a ser un nacional americano por herencia. Y lo segundo de lo que vamos a hablar es cómo una persona menor, un joven, ¿no?, puede adquirir por sí solo o por sí sola la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Que yo personalmente en mi oficina he visto varios casos de esta índole y sé que allá afuera hay muchos más, pero que las personas no saben que un menor se puede pedir a sí mismo. Así que espero que disfruten del programa de hoy. Sé que van a obtener mucha información valiosa para ustedes o para sus familiares y amigos. Y espero que después de esta pausa regresen para hablar de estos dos temas tan interesantes. Ya regresamos. Bueno, aquí de regreso, amigas y amigos, y vamos a entrar de una vez a uno de los temas que les traigo en el día de hoy. El primero, como les decía anteriormente, se trata de cómo obtener la ciudadanía por derecho de herencia. ¿Qué quiere decir esto? En términos legales, esto se le llama la nacionalidad derivativa. Derivativa quiere decir que usted la hereda, ¿no? ¿Quiénes son las personas que pueden heredar la nacionalidad de otra persona, la nacionalidad estadounidense? Bueno, son aquellas personas cuyos padres se hicieron nacionales americanos o que nacieron en los Estados Unidos y por ende son nacionales americanos, que tuvieron un hijo o hija, ¿no?, que vivió aquí en los Estados Unidos antes de cumplir la edad de 18 años. Entonces, este menor, esta persona que puede ser ahora adulto, pero que fue menor de edad a la hora del padre o la madre ser ciudadana, ahora puede reclamar su derecho, porque es un derecho, a la nacionalidad americana, ¿no? Entonces vamos a regresar un poquito porque di mucha información y es muy importante que la entiendan. Primero dije padre, ¿verdad?, que puede ser madre. Pueden ser los dos, el padre y la madre, pero puede ser uno de los dos. Si es uno de los dos, ese padre o madre tuvo que haber tenido la tutela, ¿no?, de ese menor en ese entonces. Porque mi ejemplo supone que han pasado años, que ahora la persona está en algún problema de deportación, vamos a suponer, ¿no? Una persona que tenga unos 40 años, ¿verdad? Y ahora tiene problemas de deportación. Y como ustedes saben, el derecho a ser permanente, legal, aquí, de tener ese estatus de residente permanente, no es un derecho en sí, es un privilegio que se le puede remover, ¿no?, a usted de este país y expulsar. Una deportación es eso. Entonces, si usted ha cometido una falta, tiene una edad de 40 años, digamos,
y está en proceso de deportación, porque todo el mundo tiene derecho a un proceso, ¿no?, antes de que le deporten. Y usted sabe que sus padres o uno de sus padres es ciudadano y probablemente fue ciudadano cuando usted era menor de edad, menor de 18 años. Entonces usted puede reclamar esa ciudadanía que a usted le pertenece por herencia. ¿Ok? No tiene que hacer ningún papeleo. Siempre y cuando usted pueda probar eso, de que su padre o madre se hizo ciudadano o era ya ciudadano, ¿no?, de nacimiento, cuando usted tenía menos de 18 años, de que usted vivía con ese padre o madre o padres, ¿verdad? Y de que usted estaba aquí en los Estados Unidos. Es decir, si usted estaba a la edad de 17 años, mientras que sus padres eran ciudadanos y usted vivía en Venezuela o la República Dominicana, entonces no tiene derecho a esto, porque tiene que haber estado aquí legalmente en los Estados Unidos en ese entonces, para entonces poder reclamar lo que es su derecho. En la mayoría de los casos, la dificultad que enfrentan estas personas es en probar que vivían con el padre o la madre ciudadana, ¿no? Porque la mayoría de los casos también no son ambos padres quienes son los ciudadanos, sino que hay un padre, ¿no? El padre o la madre es ciudadano. Y hay mucha evidencia quizás de que el hijo que ahora tiene problemas vivía, vamos a decir, con la madre que no era ciudadana cuando el muchacho era menor de edad. Bueno, esa sería una situación un poco difícil, pero lo que yo puedo hacer ahora mismo por ustedes es compartir el tipo de evidencia que sería necesario para probar que había ese enlace entre el padre ciudadano y la persona que quiere ahora reclamar su derecho a la ciudadanía. ¿Cuáles son estos dos documentos que usted puede presentar? La escuela, ¿no? Si usted va a la escuela donde usted asistía y reclama los documentos para que prueben que la dirección que se dio era la que era la dirección del padre ciudadano, eso le ayudaría muchísimo. Obviamente el acta de nacimiento, pero el acta de nacimiento es para probar el nexus de que de verdad esta persona es su padre, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué tal si usted tenía un médico, ¿no? Un médico, un dentista, cerca de la casa, del apartamento donde vivía su papá, ciudadano? Bueno, entonces usted puede obtener esos récords, ¿no? Esa prueba de su médico o de su dentista. Usted también puede obtener documentos de, por ejemplo, un contrato de arrendamiento del apartamento donde aparecía su nombre como una de las personas que vivía con el papá ciudadano en ese entonces, ¿no? Eso logra hacer varias cosas, ¿no? Prueba la relación, prueba que vivían juntos y prueba que estaba aquí legalmente en los Estados Unidos, ¿no? Porque tenía que haber estado presente en los Estados Unidos en ese entonces. ¿Qué otra cosa pudiera usted presentar? Puede presentar affidavits de personas que conocían a su padre entonces. Quizás hasta el mismo archivo que está en inmigración de su padre ciudadano, ¿no? Si su padre se hizo ciudadano y vino aquí como residente permanente, tiene un archivo allá en inmigración. Recuerden que en programas anteriores hemos hablado de esto, que cada uno de nosotros como inmigrante tenemos un récord, ¿no? No es un récord negativo como lo es un récord criminal, pero es un récord de todos modos. Y es un file, le dicen, un archivo literalmente, que está en inmigración, que usted tiene derecho a ir a revisarlo. Entonces, en ese archivo del papá que se hizo ciudadano, probablemente hay información de ese hijo que estaba aquí en ese momento que el padre se hizo ciudadano. Bueno, creo que he aclarado un poco esto y vamos a seguir conversando después de esta breve pausa. Bueno,
Bueno, aquí de regreso en Mundo Legal y siguiendo nuestra conversación sobre quiénes son aquellos de ustedes que pueden calificar para reclamar el derecho que tienen a la ciudadanía por herencia de sus padres o de cualquiera de uno de sus padres que haya sido ciudadano. Antes de concluir este tema, quisiera aclarar 2 puntos. El primero es que si la persona que quiere reclamar la ciudadanía tenía 18 años ya para febrero 27 del 2001, no califica para recibirla. Se puso esa fecha un poco arbitraria como límite. Es decir, si usted tenía 18 años ya para febrero 27 del 2001, entonces usted no puede reclamarla. Y lo segundo que quisiera aclarar es que este derecho también los tienen aquellos de ustedes que fueron adoptados por ciudadanos, ¿no? Entonces, si usted fue adoptado por una tía que se había hecho ciudadana antes de usted cumplir los 18 años, entonces usted está en la misma posición de reclamar esa ciudadanía porque ella se convirtió en su mamá adoptiva legalmente. Entonces usted puede reclamar la ciudadanía. Digo reclamar porque es un derecho, vuelvo a repetirlo. Es muy importante que sepan esto porque contrario a muchos otros beneficios de inmigración donde hay que aplicar, este es automático, solamente tiene que reclamarla, ¿ok? No hay aplicación para esto. Lo que sí hay que presentar obviamente es la prueba de que se califica. Entonces con esto ya vamos a pasar al segundo tema, que como le dije anteriormente es un poco desconocido por muchos de nosotros aquí en la comunidad, ¿verdad? Y ese es cómo los jóvenes, ¿no? menores de edad, menores de 18 años, pueden hacer una petición para convertirse en ciudadanos permanentes, ¿no? Residentes legales de este país por sí solos, sin necesidad de un padre, una madre o otra persona que le pida. Estas son circunstancias muy especiales, pero que en nuestra comunidad no hay suficientes personas utilizando esta ley que permite que obtener la residencia de esta manera. Mi experiencia, yo veo como chinos, por ejemplo, rusos, personas de origen de países del este de Europa, toman beneficio, ventaja de esta ley. Pero veo muy pocos latinos, muy pocos dominicanos usar esta ley. Entonces, por favor, pongan atención para que vean cómo pueden hacerlo. Primero que nada, el menor de edad no puede haber cumplido los 21, ¿no? Fíjense que para inmigración en algunos instantes la mayoría de edad es 18 años, como es el caso para obtener la ciudadanía. Y en otras ocasiones la edad de mayoría de edad es de 21, como es en este caso de la petición propia de un joven para ser residente permanente. El segundo requisito es que el joven o la joven no puede estar casado. Eso se repite mucho en inmigración, que para una persona poder recibir cierto beneficio no puede estar casado. Lo tercero es que el peticionante de sí mismo debe estar en los Estados Unidos. Está bien, no puede estar en su país y de allá pedirse solo. Tiene que estar presente en los Estados Unidos cuando hace la petición. Lo tercero, es que esta presencia en los Estados Unidos no tiene que ser legal. ¿Qué quiero decir con eso? Que el joven o la joven pudo haber ingresado a los Estados Unidos ilegalmente. ¿Ok? Lo importante es que esté aquí. El próximo requisito es que el joven o la joven debe ser declarado por la corte
como un joven en necesidad de protección, ¿no? Entonces lo que se ve generalmente es que van a un abogado o van a una agencia de ayuda comunitaria, y esta agencia hace la petición a la corte le entrega un papel y esto declara a este joven como juvenil en necesidad de ayuda o apoyo de la corte, ¿no? Una vez que el joven pruebe esto, documentándolo, ¿no?, claramente, entonces va a inmigración a pedir su tarjeta de residencia. Como ustedes saben, en inmigración, a pesar de que uno cumpla ciertos requisitos, pueden haber impedimentos a que uno reciba el beneficio de alguna de estas leyes. En este caso, como es de costumbre, si el joven ha tenido incidentes de arresto, ¿no?, incidencias criminales, entonces hay que bregar con eso. Hay que obtener una excepción para que la persona sea admisible, así se le llama legalmente, ¿no? No quiere decir que automáticamente el joven o la joven no pueda aplicar para la residencia permanente, no. Lo que quiere decir es que hay que dirigirse al problema del arresto, o si fue más de un arresto, a la convicción criminal. Lo que quiere decir que ustedes tendrían que ir a la corte y obtener lo que se llama una disposición oficial de la corte de qué pasó con este caso, que viene sellada, ¿no?, para hacerla oficial, y esta disposición se entrega también a inmigración para que ellos estén al tanto de que sí hubo un caso, pero que la disposición fue favorable. ¿Por qué digo favorable? Porque en la mayoría de los casos, como se trata de un menor de edad, probablemente el caso esté cerrado, ¿no? La disposición esté cerrada, y no solamente cerrado en cuanto al caso en la corte, sino cerrado para acceso, porque a los menores se les cierran los casos en la mayoría de ellos, para que no haya acceso, ¿no? Y es como si se le borrara el asunto criminal, ¿no? Entonces vamos a repasar. Un menor de 21 años que haya entrado a los Estados Unidos legal o ilegalmente, ¿no?, puede aplicar, si cumple ciertos requisitos, para obtener la residencia por sí solo o por sí sola, ¿ok? No importa el país de origen, pero lo que sí importa es que tiene que tener ser menor de 21 años, tiene que estar presente en el momento de aplicar aquí en los Estados Unidos, y tiene que ser declarado básicamente dependiente de la corte, ¿no?, que necesita supervisión, que necesita ayuda y soporte. Estos menores generalmente obtienen esto porque su comportamiento no es debido, han sido abandonados por los padres. A veces los padres no están aquí y el menor sí. A veces los padres son indocumentados y por lo tanto no tienen la habilidad de atenderlos por alguna razón, quizás están detenidos. Entonces, en estas situaciones, en estas circunstancias, es mucho más fácil obtener que el joven que esté bajo la tutela de la corte. Bueno, entonces regresamos después de una pausa para concluir nuestra presentación de esta tarde. Bueno, aquí de regreso, continuando nuestra conversación de estos dos temas tan importantes, tan interesantes, estos temas legales de inmigración, que son poco discutidos en nuestra comunidad. Y siguiendo con este asunto de cómo los jóvenes que están más o menos desamparados, así le llamaría una juez,
que conozco en inmigración. Estos jóvenes desamparados, ¿cómo pueden aplicar para convertirse en residentes permanentes de este país, de los Estados Unidos? Bueno, ya le di los requisitos. También hay formularios, como ustedes saben, que cada aplicación a inmigración involucra que una serie de formularios que hay que llenarse y por lo tanto gastos, ¿no? En este caso no hay excepción. Hay que llenar un grupo de formularios, ¿no? El formulario 1360, el 485, el 601 y el 765. Y hay que pagar las cuotas, ¿no? Y es precisamente al llenar estos formularios que yo siempre les recuerdo a ustedes que deben tener mucho cuidado con quién los llenan, ¿verdad? ¿Quién se los llena? Tiene que ser una persona que esté familiarizada con el proceso y que tenga mucho cuidado en poner la información correcta y debida en esos documentos, porque el archivo de inmigración se queda ahí y después cualquier cosa que usted haga, comparan la información con la información dada previamente. Entonces, yo creo que no me voy a cansar de repetirle esto porque es muy importante. Ustedes no saben cuántos casos yo he visto que la persona inocentemente da información a inmigración, ya sea para hacer la ciudadanía o para pedir a un familiar, y se encuentra que es sujeta a una investigación por inmigración. ¿Por qué? Porque la información previamente dada es muy diferente a la que está dando actualmente, ¿no? Por ejemplo, yo vivía con mi mamá durante los últimos 20 años y ahora, y esa información ya está allá en inmigración y después regreso para otro asunto donde me conviene decir que vivía con mi papá, ¿verdad? Entonces ellos comparan la información, recuérdense de esto. Entonces no es que tienen que necesariamente hacer que un abogado le llene esto, lo que pasa es que siempre un abogado es un poquito más garantizado, ¿no? De la ética. ¿Por qué? Porque a los abogados se le vigila mucho por tener licencia del Estado. Por eso el énfasis en que usted acuda a un abogado o abogada para que le ayude desde llenar el formulario hasta la entrevista. Pero con esto no le digo que hay muchas personas que sí saben llenar, que no son abogados, ¿ok? El caso es averiguar bien la trayectoria, la experiencia de esta persona. Entonces ya ustedes saben que hay 4 formularios y 4 cuotas que hay que pagar para llenar esta aplicación para un joven convertirse en residente permanente de los Estados Unidos. Y lo más importante es, menor de 21 años, tiene que residir aquí, tiene que convertirse básicamente en dependiente de la corte, ¿no? Eso es un reporte que da la corte de que es así. Ya le comenté cómo se puede obtener esa certificación de la corte. Básicamente, si el joven ha sido abandonado por sus padres o ha sido abusado por sus padres o tiene unas condiciones que requiere de la ayuda, del apoyo de la corte. Ustedes pueden acudir a un abogado también para preguntar qué tipo de evidencia se puede presentar en estos casos. Entonces, como repaso, estas son 2 formas de las personas legalizar su estatus o defenderse de un asunto de deportación, porque el joven puede ser que esté en deportación también, igual que el adulto que no sabe que puede reclamar su derecho a la ciudadanía a través de uno o ambos de los padres. Esos son 2 derechos que vale la pena explorar si usted se ve en una situación donde aparentemente usted no tiene derecho de quedarse en los Estados Unidos, pero sí lo tiene. Entonces, mi recomendación a usted es, si usted está en necesidad de defender un caso, por ejemplo, de deportación, es que acuda a un abogado con experiencia que sepa de estas leyes y de todas las leyes que le puedan amparar, porque hay muchas leyes y son complejas las leyes de inmigración. Y antes de usted aceptar la deportación, debe consultar con un abogado para que explore bajo cuál posibilidad legal usted cae y puede ampararse para
permanecer aquí legalmente. Muchas gracias y ha sido un placer brindarle mis conocimientos legales. Espero les sean muy útil y también espero que estén con nosotros la semana que viene para que de nuevo disfruten del mundo legal y de la información legal que aquí les brindamos. Hasta luego.